Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Charlas con Juan. Yo soy Juan Bernal, el CEO de GSS, de Golden Security Services, y de nuevo bienvenidos a este espacio informal donde cada 15 días compartimos un poco de las experiencias de los líderes de nuestro sector en tema de seguridad física de fuentes radioactivas, compartiendo muchas de sus experiencias con nosotros. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre cómo implementar y fortalecer un régimen de seguridad física en Latinoamérica. Y para eso les tengo un invitado fabuloso, un invitado con más de 40 años de experiencia en este sector, entre ellas como director del Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, un consultor en materia de seguridad física nuclear para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bienvenido, Edgar Medina, a Charlas con Juan. Juan, muy buenas tardes. En realidad me complace enormemente poder tener esta conversación contigo, una conversación cuasi coloquial, digámoslo así, para abordar este tema tan importante como es la seguridad física nuclear. Gracias, Edgar. Gracias por destinar un poco de tu tiempo. Yo sé que estás bastante ocupado en estos días, pero para charlar un poquito con nosotros y compartir, digamos, algo de esas experiencias de estos 40 años trabajando en este sector. Siempre empezamos estas charlas hablando un poquito de los temas personales. Para que nuestra audiencia conozca un poquito quién es Edgar Medina como persona, dónde naciste, de dónde vienes, qué es lo que te gusta, cómo llegaste a donde estás hoy en día. Cuéntanos un poquito. Esa pregunta no estaba en mi repertorio, pero con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, yo nací en una ciudad y departamento que se llama Arequipa, que está a 1000 kilómetros de la capital, de Lima. Y bueno, estudié la secundaria allá y luego me vine a Lima a estudiar la universidad. Pues eso, hice mi primera carrera en educación, obtuve un título de educador, de profesor de educación tecnológica, y luego hice una segunda carrera en el ámbito nuclear. Tuve la gran oportunidad de ser becado a Francia y estudiar en el Instituto de Ciencias Nucleares del Centro de Estudios Nucleares de Saclay, donde me especialicé en el campo nuclear, donde comienza mi carrera en energía nuclear desde el año 78, 79 hasta la fecha, ¿no? Claro, buenísimo. Y después llegaste al IPEN. ¿Cómo llegaste al IPEN? Bueno, sí, llegué al IPEN a fines de la década del 70, y a partir de allí estuve trabajando en el IPEN hasta hace casi un par de años, ¿no? Sí, allá fue que nos conocimos tú y yo hace ya varios años. También sé por nuestras charlas cuando estábamos en Perú que eres un gran tenista, tú y tu esposa, ¿no? Bueno, es verdad, el tenis nos fascina, es un deporte que nos acompaña, aunque claro, en estos últimos tiempos, mucho más asidua que yo a los courts de tenis es mi esposa, ¿no? Pero sí, lo sigo practicando y es el deporte que me acompaña, ¿no? Pues Edgar, de nuevo bienvenido, y creo que una de las preguntas que siempre hago a nuestros invitados, yo creo que lo hemos charlado tú y yo en algún café que nos hemos tomado, es el tema de la amenaza, y sobre todo en nuestra región. ¿Tú, en tu experiencia, crees que esta amenaza para la cual implementamos seguridad física en los materiales radioactivos, crees que esta amenaza es real, y qué tanto impacto crees que pueda crear en nuestra región esta amenaza?
Edgar. Démosle 2 minutos a Edgar, que creo que tiene un delay en la conexión, que bueno, hace unos minutos, digamos, pasó lo mismo, pero creo que Edgar lo está solucionando. Les cuento un poquito. Yo conocí a Edgar en Perú cuando hicimos el proyecto del camión de los desechos para transportar materiales, fuentes selladas para el Perú. Edgar estaba en el IPEN y era la persona que coordinaba la cooperación internacional en ese momento con los organismos multilaterales que colaboraban con el Perú en materia de protección de materiales radioactivos. Y desde ese momento Edgar estuvo muy involucrado en todo el proceso del desarrollo de los programas de seguridad física en la región. Mientras Edgar se conecta, yo creo que es importante que hablemos un poquito sobre estas reflexiones que vamos a tocar con Edgar, que son las reflexiones de cómo implementar y fortalecer este régimen de seguridad física en la región. Una de las conversaciones que teníamos con Edgar era acerca de los retos que existían para implementar este régimen, y uno de los cuales, unos de los retos eran pues los retos de infraestructura física que tenemos en nuestra región, los retos de recurso humano y los retos de sistema de gestión. Y definitivamente y yo hablo mucho con diferentes personas en diferentes países sobre estos retos, y siempre les pregunto, en la opinión de ellos, cuáles de estos 3 puntos, digamos, el tema de infraestructura, el tema de recursos o el tema de gestión, presenta un mayor reto. Y casi siempre en las conversaciones, el recurso humano es lo que traen a colación como uno de los grandes retos. Es cómo educar eficazmente este recurso humano, cómo tener un recurso humano capacitado que entienda la amenaza, que era lo que estábamos hablando, y que verdaderamente pueda entender la realidad del país y pueda adaptar todas estas recomendaciones que tiene las regulaciones locales y las recomendaciones de la OEA, y pueda adaptarlas a la realidad nacional. Entonces ese es un tema que yo sé que si Edgar, y démosle unos minutos más para que se pueda conectar, vamos a hablar con él de esto. Pero un punto importante en este tema del recurso humano, y quiero pues tomar estos minutos para contarles un poquito, que nunca tenemos tiempo para hablar de esto, es precisamente en asociación con este tema de recurso humano y con este reto que se presenta, es que creamos nosotros a Isótopo. Muchos de ustedes están viendo esta charla a través de Isótopo, otros la están viendo a través de YouTube, otros la están viendo a través de Facebook, pero para los que no han estado en Isótopo, Isótopo es una iniciativa que empezamos hace ya un par de años, un poquito más de un par de años, como un centro pues de capacitación en seguridad física, muy enfocado a los temas prácticos, muy enfocados a qué es lo que hay que hacer verdaderamente para mejorar la seguridad física de las instalaciones. Y lo creamos con una filosofía de poder esparcer el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a través de todos estos años como compañía que ha implementado estos sistemas a través de más de 17 países en el mundo. Y por eso es que hoy en día encuentran ustedes en Isótopos y entran una cantidad de recursos que son gratuitos, porque queremos transmitir esta información, queremos capacitar al recurso humano en nuestra región para que entiendan la problemática y sepan cómo enfrentarla, y no queremos poner ninguna barrera para esto. Solamente hay unos
si ya uno quiere pues sacar un certificado, imprimir un certificado, pues hay un costo asociado para los cursos, pero de resto, todos los cursos, todo el material, todas las conferencias que hay hoy en día y que existirán en Isótopos siempre estarán disponibles para nuestra audiencia de manera gratuita, y para que ustedes lo puedan disfrutar. Edgar creo que ya está de nuevo con nosotros y Sí, lograste entrar de nuevo. sí, felizmente sí, bueno, Murphy's Law, Murphy's ¿no? Law, siempre. Estos temas en vivo son siempre pasa y la verdad, pues hay que estar preparado para todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Hablábamos de la amenaza, ¿verdad? Hablábamos de la hablamos de la amenaza. amenaza y te pregunté que si pensabas que la amenaza era un tema real. Sí, en realidad yo mencionaba de que esa palabra, ¿no? Porque los que trabajamos con radiaciones, pues estamos en dos ámbitos que pueden parecer similares, pero que tienen un campo específico de acción. La seguridad radiológica o seguridad tecnológica, así también se le llama, y la seguridad física nuclear, ¿no? En seguridad radiológica, de lo que se trata es de proteger a las personas contra los efectos biológicos de las radiaciones, ¿no? En cambio, en la seguridad física nuclear, de lo que se trata es, miren ustedes la sutil pero crucial diferencia, proteger a los materiales nucleares y o a las fuentes radiactivas contra las acciones maliciosas o malévolas de las personas. Entonces, la amenaza existe. Si nosotros trabajamos gestionando fuentes radiactivas o materiales nucleares, pues tenemos que tener presente que la amenaza existe y tan existe, tanto existe, que en el mundo hay permanentemente eventos que lo demuestran de esa manera. En Europa, en Estados Unidos, ya sea porque alguien hurtó un material radiactivo, una fuente radiactiva, sin saber que era una fuente radiactiva, con lo cual comienza un gran problema, o porque alguien con una intención premeditada quiere utilizarla para fabricar algún dispositivo que puede causar graves daños a las personas, ¿no? Entonces, la amenaza pues es un individuo o un grupo de individuos que tienen una motivación, que tienen atributos para llevar a cabo actos como robo, sabotaje de material nuclear o radiactivo, que expondrían a las personas a un peligro radiológico, y esa es la amenaza. Y los que trabajamos con fuentes radiactivas y materiales nucleares debemos tener muy presente que la amenaza existe. Si no tenemos presente esa crucial palabra, no hay un sistema detrás de seguridad física que querramos implementar, porque es fundamental esto. De acuerdo contigo. Y bueno, mientras estabas fuera del aire por unos segundos, yo estaba hablando un poco con nuestra audiencia sobre algunos de los retos de este tema, algunas reflexiones sobre el fortalecimiento de los regímenes de seguridad física, y estaba hablando sobre algunos de los componentes de un sistema de seguridad física en una instalación, que son, los conoces perfectamente: infraestructura física, la parte de recurso humano, los sistemas de gestión, y estaba hablando un poco de cuál crees tú, de cuál creía yo, pero ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que de los tres presenta el mayor reto y por qué? Bueno, una vez más, cuando hablamos de seguridad física nuclear, hay dos palabras clave, ¿no? Después de la amenaza, en esta suerte de andamiaje, está
los elementos básicos de un sistema de seguridad física nuclear y las funciones de un sistema de seguridad física nuclear. Y tu pregunta está asociada a los elementos de un sistema de seguridad física nuclear. Y los elementos son tres, insustituibles. Son personas, Sí. barreras físicas y tecnología, y el tercero, procedimientos. Personas, barreras físicas y tecnología, y procedimientos. Sí. Si falta uno de estos tres elementos, no hay seguridad física. Entonces, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener procedimientos y protocolos escritos, pero entonces es fundamental que las personas que gestionamos material radioactivo, que utilizamos material radioactivo para cualquiera de sus aplicaciones, tengamos protocolos y procedimientos escritos, sino que las personas seamos capaces de cumplirlos al pie de la letra y permanentemente. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Yo hablaba de la importancia del recurso humano como parte fundamental, porque al fin y al cabo somos los que gestionamos, somos los que instalamos, somos los que implementamos. Y quería preguntarte, hablando un poquito del recurso humano, en nuestra región el modelo más utilizado, o que más se utiliza, es que el responsable por la protección radiológica es el mismo encargado de la seguridad física de la instalación. Entonces, basado en tu experiencia, ¿tú consideras que sería un poco menos compleja la implementación de estos sistemas de seguridad física si se tuviera en esa instalación un experto dedicado de manera exclusiva a la parte de seguridad física o no? Bueno, yo creo que eso depende, ¿no? En las instalaciones nucleares es fundamental que hayan personas, un grupo de personas establecido cuya función y tarea específica sea el velar y gestionar la seguridad física de la instalación. Estoy poniendo un caso de un extremo para luego aterrizar en diferentes otros casos, ¿no? Claro. Porque hay que ser realistas. En una instalación nuclear sí es imprescindible que haya un grupo de personas cuya función específica 24/7 sea dedicarse a la seguridad física, gestionar seguridad física. Sin embargo, en otras instalaciones, sobre todo cuando se trata de fuentes radiactivas, aún fueran estas de categoría 1, quiere decir las que nosotros en seguridad física las clasificamos como fuentes radiactivas extremadamente peligrosas. Sí. Tenemos que ser realistas. No necesariamente estas instalaciones que puedan manejar plantas de irradiación o en el ámbito médico unidades de cobaltoterapia, gamma knife, Sí. cuchillos gamma, Sí. no necesariamente podría yo afirmar que hayan personas dedicadas exclusivamente a la seguridad física. Siendo realista, generalmente los oficiales de protección radiológica son profesionales que tienen una gran formación y una gran sensibilidad para manejar tanto la protección radiológica de la instalación como la seguridad física de la misma. Claro. De acuerdo contigo. Y ese tema de las capacidades de cada instalación, de las sensibilidades de instalaciones que cuentan con muchísimo más personal, más capacidad, otras que no tanto. Entonces hay que aprovechar mucho los recursos y yo estoy de acuerdo contigo. Los oficiales de protección radiológica están increíblemente
capacitados para esto. Lo que a veces sentimos nosotros un poco es que sentimos es que están un poco sobrecargados. ¿No piensas que están sobrecargados un poco con eso? A veces que se pueden sobrecargar. Edgar. Sí. Sí, sí decía que oficiales de protección radiológica están calificados como profesionales, sino además tienen la suficiente sensibilidad como para tener siempre presente la importancia que tiene la seguridad física de una instalación, porque los riesgos a los que puede estar el personal o el público pueden deberse o a problemas de gestión propiamente dicha con la fuente radiactiva o a problemas de seguridad física. Entonces, ¿quién mejor que los oficiales de protección radiológica para gestionar la seguridad física de una instalación, sea esta de categoría 1, de categoría 2 o categoría 3, ¿no? Claro. Pues digamos, siguiendo con el tema de recurso humano, ha habido una gran tradición en la región de la formación del personal en protección radiológica. En tu opinión, ¿qué aspectos debe cubrir un programa de entrenamiento para este personal en seguridad física? Obviamente, además de los marcos teóricos, por supuesto. Bueno, yo creo que lo más importante para el personal ya calificado en protección radiológica es, además de la sensibilización, creo que es muy importante, al personal hay que sensibilizarlo. ¿Qué significa esa sensibilización? ¿Qué quieres decir con esa sensibilización? Claro, se puede pensar, y voy a poner un ejemplo muy práctico. Una unidad de cobaltoterapia ubicada en un servicio de radioterapia de un hospital de categoría 4X en el mundo. Sí. Bueno, el oficial de protección radiológica o el médico el radiooncólogo o el radioterapeuta o el tecnólogo médico podrían eventualmente decir o pensar que la probabilidad para que alguien retire la fuente radiactiva que está dentro del búnker de la unidad de cobaltoterapia, una en muchos millones. Sí. Sin embargo, esto no necesariamente es así, porque puede caber la posibilidad de que, y en esto, este es un tema que estamos manejando con mucho más intensidad en estos últimos 3 años, los insiders. Claro. Pueden haber personas no necesariamente del servicio de radioterapia, porque se entiende que el oficial de protección radiológica, el tecnólogo médico, el médico radiooncólogo están en principio suficientemente sensibilizados sobre la importancia de la seguridad física. Sin embargo, pueden en un establecimiento de salud, hay mucho personal que no trabajando en la instalación accede a ella por diferentes razones. Claro. Personal de servicio que hace mantenimiento, claro. Personal de servicio que hace limpieza. Hay experiencias, hay casuística en el mundo que uno de ellos puede filtrarse y tener la suficiente capacidad como
para retirar una fuente de Colombia. Ahora, es un acto de sabotaje. Quiere Sí. decir que una persona con intenciones malas una Se nos está cortando la comunicación con Edgar. Qué lástima. Nuestro equipo de producción va a trabajar en esto en este minuto. Vamos a ver si podemos recuperar la señal. Yo creo que es bien interesante lo que estaba hablando Edgar acerca de este tema. Es la experiencia de Edgar en el Perú, en el desarrollo de las gestiones de seguridad física. Yo sé que ellos tuvieron bastantes retos en esto y por eso me parece súper importante que podamos escuchar los puntos de vista. Apenas Edgar pueda estar otra vez, vamos a darle 3 minutos porque si vemos que podemos resolver estos problemas técnicos o no. Y apenas si logramos que Edgar vuelva, hablaremos un poco. Acá estamos otra vez. Edgar, ¿nos escuchas? Sí, nos Juan. Sí. A ver, un momento. Yo voy a tratar, por un momento me quito del video. Voy a tratar de ubicarme en una zona de mejor Wi-Fi para tener una mayor estabilidad. Si me permiten, por favor. Ya cuando te quitas de video, creo que creo que tu señal mejora bastante. Podríamos ensayar así, si quieres, mientras llegas a una zona que tengas mejor conexión, ¿no? Sí, eso muestra que... Aló, ¿nos escuchas? A ver, un momento, no sé si me escuchan bien ahora. Ahora sí te escuchamos mejor. Yo Perfecto. creo que si dejas el video apagado, yo creo que es mejor. Tú estabas tocando... Mira, ahora voy a intentar ponerme el video y ver si aún así funcionamos mejor. Dale, adelante. Bueno. A ver, no sé si ahora estamos mejor. Sí, te oigo perfecto. Si se vuelve a cortar, quitamos el video y seguimos. Ya, muy bien, perfecto. Así lo haré. Bueno, entonces... Sí, estabas tocando el tema de los adversarios internos. Sí, yo mencionaba que en estos últimos años, 3 o 4 años últimos, hemos puesto mucho énfasis, inclusive a nivel del Organismo Internacional de Energía Atómica, en este tema tan importante, ¿no? Insider threat, claro. Amenazas internas, ¿no? Y mencionaba de que, y puse el ejemplo de un establecimiento de salud, porque es un ejemplo creo que interesante, donde personal de servicio que no necesariamente está en la planta, en la planilla de la institución, puede acceder y ser personal que puede tener intenciones maliciosas, ¿no? Entonces, la amenaza existe, hay que tener en cuenta que la amenaza está y la sensibilización es importante. Hablábamos de las capacidades de los oficiales de protección radiológica y yo decía que ellos tienen una inmensa capacidad para resolver y gestionar la seguridad física. Pero, siempre hay un pequeño pero, sí. Lo que hay que tener en cuenta es que este personal debe estar lo suficientemente sensibilizado. Y la sensibilización pasa por hacerlo tomar en cuenta que la amenaza existe. La palabra clave aquí es la amenaza existe.
y si tenemos presente que la amenaza existe, vamos a preocuparnos en el régimen 24/7 tanto por la protección radiológica como por la seguridad física nuclear. Estamos de acuerdo, pero reflexionemos un poquito sobre este tema de los adversarios internos, que es un tema bien interesante. En mi opinión, pues es mucho menos complicado caracterizar y contrarrestar al adversario externo, es menos complicado hacer eso que al adversario interno. En tu opinión, ¿cuál sería tu recomendación para la implementación cuál es tu recomendación para las evaluaciones periódicas de personal? ¿Cuáles son las acciones recomendadas? Entendiendo que es bastante difícil implementar algunas de estas lecciones por leyes laborales y otras cosas, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para esas evaluaciones periódicas que pueden ayudar a este tema tan difícil que es el de la amenaza interna? Muchas gracias por tu pregunta. En realidad, sí. Es más, en el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, estamos poniendo mucho énfasis, decía hace un momento, en este crucial tema que son las amenazas internas, ¿no? Y creo que el remedio, por así llamarlo, estoy utilizando un término coloquial, más importante para abordar el tema de las amenazas internas está en implementar un sistema de probidad personal. ¿Eso qué significa? Significa que tanto el personal de planta que trabaja para la empresa, para el establecimiento, para la institución, como el personal externo que brinda servicios, tiene que pasar por una serie de filtros. Sí. Que pasan inclusive por verificación al Sistema Nacional de Inteligencia en nuestros países sobre antecedentes policiales, antecedentes judiciales, y por supuesto existen formatos que estas personas deben llenar entregando una serie de información confidencial que la instalación tiene el derecho de manejar porque se trata de instalaciones sensibles. Y entonces la respuesta concreta es implementar el sistema de probidad de personal. Y esto aplica desde luego a las evaluaciones periódicas del personal, supongo. O sea, en esas evaluaciones periódicas es esa verificación constante de esa información, dices tú, que se recolecta y estar permanentemente actualizando esa información. Definitivamente. En seguridad física nuclear, los escenarios son cambiantes, ¿no? Así como las amenazas son cambiantes, ¿no? Existen instalaciones nucleares cuyo sistema de protección física fue diseñado para una determinada amenaza que luego cambió ostensiblemente, cambió dramáticamente. Y entonces el sistema de protección física de esa instalación nuclear tiene que ser reevaluado y modificado dramáticamente también. Claro. Lo mismo pasa con las personas. Las personas podemos cambiar. Y podemos cambiar dependiendo de cuán volubles seamos, dependiendo de cuán conscientes seamos del rol que desempeñamos en una entidad, en una institución, en una empresa de servicios. Entonces, en efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. El sistema de probidad de personal es un sistema de evaluación permanente. Sí, ahí es donde, digamos, hay unos retos importantes que creo que hay que trabajar bastante, y lo que hemos visto es en algunos países del mundo, digamos, el marco legal, el marco normativo permite ir un poco más allá, verificar las cuentas bancarias de las personas, cosas mucho más, unos detalles mucho más profundos, ¿cierto? De otros países que no se pueden. Entonces, es importante que esas medidas, creo, lo que estás diciendo es que puedan llegar lo más profundo posible para mantener ese control, ¿no? Tan sensible. Sí, hace un momento yo mencionaba que
estas personas deben ser sometidas a información que puede ser considerada confidencial, pero que nuestras instalaciones están en el derecho y en el deber de poder someter a estas personas a estas interrogaciones o interrogatorios y a estas verificaciones, sobre todo, porque deben constituirse en requisitos, por ejemplo, para que una empresa de servicios pueda accesar a una instalación, ¿no? Tanto claro, la empresa como el personal, ¿no? Porque claro, si uno ve que hubo una modificación dramática en el estado de cuenta bancaria de una persona, pues ya ese es un indicador que nos está poniendo una luz ámbar que después puede convertirse en luz roja, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, vámonos un poquito para el tema de marcos reglamentarios. Ha habido una evidente preocupación de los países por el desarrollo de estos marcos reglamentarios para la seguridad física y tú conoces esto perfectamente. ¿Y cuál crees, en tu opinión, cuál crees que sería el mejor enfoque o qué es el mejor enfoque de estas normas? En tu opinión, ¿el enfoque mejor es un enfoque prescriptivo por desempeño o un enfoque mixto, ¿cierto? Tomando en consideración pues, los deberes tanto del regulador como del explotador de las fuentes. Bueno, el enfoque ideal es el enfoque mixto, sin duda, desde mi personal punto de vista. Sí. Sin embargo, una vez más tenemos que ser realistas. Si queremos implementar un régimen de seguridad física a nivel del Estado, se tiene que comenzar por un enfoque prescriptivo, claro, en el que a rajatabla, perdónenme un poco que utilice coloquialmente este término, el Estado tiene que establecer requisitos para que las instalaciones cumplan con cumplirlos, ¿no? Valga la redundancia. Y quiere decir que un país que tiene implementado un marco regulatorio debe establecer, tomando como referencia los fundamentos, las recomendaciones, las guías de implementación y las guías técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahí lo hemos puesto todos nosotros a disposición de nuestras autoridades reguladoras del mundo. Si alguna autoridad reguladora no tiene elementos para implantar un régimen regulatorio en seguridad física, pues desde ya yo los invoco a que ingresen a la página web del Organismo Internacional de Energía Atómica y allí tenemos las normas de seguridad física nuclear. Y los niveles son esos, ¿no? Comenzando por los fundamentos, ¿no? En los fundamentos es el Nuclear Security Series 20, donde se establecen los 12 elementos básicos para el establecimiento del régimen de seguridad física nuclear del Estado, ¿no? Pero esos 12 elementos se resumen en 3 palabras clave, ¿no? La prevención, la detección y la respuesta. Pero no quiero apartarme de tu pregunta. Yo creo que después vamos a abordar el tema del régimen de seguridad física nuclear del Estado y entrar en concreto a tu pregunta. El enfoque, ¿cuál es el enfoque ideal? Yo decía que el ideal es el mixto, pero yo creo que el prescriptivo para comenzar es necesario, ¿no? Y las autoridades reguladoras, si bien en las normas de protección radiológica incluyen algunos artículos que muy bien establecen requisitos de seguridad física, muy aparte de ello, es imprescindible que hayan normas técnicas específicas sobre requisitos de seguridad física de instalaciones nucleares
requisitos de seguridad física de instalaciones radiactivas, donde se parta por clasificar a las instalaciones nucleares en función de la cantidad de material nuclear existente y a las instalaciones radiactivas en función de la categoría de las fuentes radiactivas, sean que fueran categoría 1, categoría 2, 3, 4 y 5 que no nos preocupan mucho, pero las categorías 1 y 2 son las más cruciales, donde tienen que haber requisitos que los usuarios deben cumplir para tener una licencia. Es más, hay países en Europa, no solo en Europa, sino también en países como Japón, Corea, donde, pongo como ejemplo a Japón y Corea, donde el régimen regulatorio es específico. Quiere decir que para dar una licencia a una instalación se tienen que cumplir no solamente los requisitos de protección radiológica, sino se tienen que cumplir estrictamente con los requisitos de seguridad física nuclear. Claro, yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo en ese análisis del tema mixto, pero pues de ese impulso que tiene que darle el gobierno al proceso, ¿no? Con el tema prescriptivo. En el tema movámonos un poquito hacia el tema de las inspecciones. Como presidente de una compañía que nos dedicamos a esta instalación de sistemas de seguridad física, a nosotros siempre nos ha preocupado el tema de la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad física. Siempre nos ha preocupado ese tema. En tu opinión, ¿qué aspectos deben ser considerados en un desarrollo de esta inspección de seguridad física para garantizar esto? Sí, ese es un tema muy importante y nos ha tocado reunir muchas veces a inspectores de autoridades reguladoras en el mundo y hacerles ver cuán importante, si bien es importante que un inspector, así como para inspeccionar por aspectos de protección radiológica, debe el licenciatario cumplir con un checklist. También es importante que cumpla con un checklist en lo que a seguridad física nuclear se refiere. Sin embargo, esto no es necesariamente suficiente, porque si el inspector hace un checklist y efectivamente observa que en la instalación pues hay un sistema de detección de intrusión, hay un sistema de control de accesos, hay un sistema de monitoreo de CCTV, que son los tres subsistemas fundamentales, pero están funcionando. Los detectores de movimiento, por poner un ejemplo, tienen la robustez suficiente como para verificar el ingreso de un intruso. La única forma de hacerlo es que el inspector se ponga de cluquillas, por así decirlo, y haga la verificación, aunque sea por muestreo. Es la mejor manera. Entonces, en muchas oportunidades que hemos hablado con inspectores de autoridades reguladoras, les hemos hecho ver cuán importante es hacer una verificación del funcionamiento de estos sistemas, estos subsistemas de seguridad de una instalación, ¿no? Y me imagino que también, desde luego, la capacitación de los inspectores en estos temas de estos sistemas, porque pues para poder sentarse en cuclillas y hacer la inspección tienen que estar capacitados en el funcionamiento de estos sistemas de seguridad física, ¿no? Definitivamente, definitivamente ellos deben estar suficientemente capacitados, conocer la tecnología, cuál es la tecnología, por ejemplo, de un detector, por hablar de algo muy sencillo, un sensor de movimiento, ¿no?
si es aquel que puede producir señales erróneas, o Claro. un sensor de doble tecnología más robusto. En fin, hacerle conocer cuáles son los elementos de un sistema de seguridad física y hacerle conocer, capacitarlo, que sepa cómo funcionan, para qué sirven, Claro, que claro, conozca la tecnología. Y la tecnología ha evolucionado dramáticamente en estos dramáticamente, 2 últimos años. O sea, tenemos dramáticamente. una tecnología muy sofisticada, pero ¿Y no crees? olvidemos, no olvidemos lo que dijimos al principio, ¿no? Ya no tanto, sin apartarme del tema de inspectores, pero Sí, regresando al tema de los licenciatarios, ¿no? sí. Podemos tener la mejor tecnología, GSS puede instalar la mejor tecnología como lo hace, eh, pero ¿de qué nos sirve, nos serviría tener la mejor tecnología si el personal que gestiona la seguridad física no cumple con los procedimientos y protocolos establecidos y escritos, ¿Y ¿no? tú crees que tú crees en los beneficios de las inspecciones conjuntas de seguridad física y seguridad radiológica? ¿Crees que hay un beneficio en esas inspecciones conjuntas? Yo 100% seguro que sí hay un beneficio, por 2 razones. Primero, porque ese es otro tema que en estos últimos años venimos eh, poniendo sobre el tapete, por utilizar otra palabra coloquial, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? El interface, safety, security, ¿no? Claro. Ambos tienen al final el mismo propósito, que es proteger a las personas, la propiedad y el medio ambiente contra los efectos de las radiaciones ionizantes. El propósito es el mismo. Entonces, y en nuestros países, en Latinoamérica, si somos prácticos y realistas, pues yo no puedo darme el lujo de tener un inspector de seguridad física y otro de seguridad radiológica. En realidad, tenemos que tratar de ser lo más eficientes y efectivos posible, ¿no? Y es que cuando hay una inspección por seguridad radiológica, tiene que haber también una inspección por seguridad física al mismo tiempo. Sí, 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 yo estoy convencido de eso, me convencí hace muchos años, tal vez la persona que a mí me ilustró y me hizo ver esta importancia. Tú la conoces, la doctora Rosita Torres de Colombia. Ella es una siempre ha sido una gran proponente y apoya mucho este tema de las interrelaciones entre el safety y security como un tema crítico, ¿no? Para la sostenibilidad de la seguridad física. Desde ese momento yo le he visto esta importancia y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos podemos, nos, nos podemos quedar hablando horas tú y yo, pero se nos va a terminar el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta que, que, que creo que es bien importante para nosotros, y es el tema de la cultura de seguridad como clave o como pieza clave para la sostenibilidad de la seguridad física. En tu concepto, ¿cuál es el estado de este tema en nuestra región? Bueno, Juan, en realidad, muchas gracias por tus excelentes preguntas, porque me permiten precisamente nos están permitiendo abordar temas cruciales, ¿no? Hace un momento hablábamos sobre amenazas internas, que es crucial, y ahora security culture, cultura de seguridad física nuclear. Sí, En realidad, hace un rato hablábamos sobre la sensibilización de las personas. Yo creo que la cultura de la seguridad física nuclear pasa por esa sensibilidad que tiene que tener cada una de las personas sobre la existencia de la amenaza. En la uh-huh. medida en que tengamos presente que la amenaza existe, vamos a practicar una adecuada cultura de seguridad física nuclear. Claro que la cultura de la seguridad física nuclear parte desde la más alta autoridad de la instalación hasta el personal de apoyo. Todos tenemos que practicarla. Pero
la clave está en que todas las personas tienen que estar suficientemente sensibilizadas para tener presente que la amenaza existe. Y a partir de ello vamos a practicar la cultura de la seguridad física. Y yo le adiciono un elemento que he visto a través de estos años a lo que dices tú de la amenaza, que estoy totalmente de acuerdo contigo, esta sensibilización a la amenaza. Y otro elemento que he visto que si se le suma a esta sensibilización es crucial, y es el entendimiento de cómo mis acciones o mis omisiones impactan la seguridad. Si yo entiendo que si dejo la puerta abierta hay un riesgo y si la dejo cerrada hay menos riesgo, o si yo armo el sistema de alarma o lo desarmo hay menos riesgo, ya sé cómo mis acciones impactan ese riesgo, ¿cierto? Ya sé que hay una amenaza, si estoy convencido de la amenaza y conozco cómo mis acciones ayudan a mejorar este riesgo o a empeorarlo, yo creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Por ahí empieza este desarrollo de la cultura en nuestra región. Edgar, fabulosa charla. Nos pasamos más que en cualquier otra charla de tiempo y nos podríamos quedar hablando horas, pero quería agradecerte por tu tiempo. Ha sido fabuloso. Nuestra audiencia, aquí te mandan saludos. Ever Cifuentes te manda saludos y te felicita por tu exposición. Sí, muchas gracias. Un caro amigo mío. Aquí te manda saludos. Y estoy seguro que esta charla va a ser de gran utilidad para mucha de nuestra audiencia en la región. Te agradezco tu tiempo y tu generosidad con estas experiencias que has tenido, y espero que nos veamos pronto y nos tomemos este café juntos de nuevo. Con muchísimo gusto, Juan, con muchísimo gusto. Ha sido un placer compartir con ustedes esta conversación. Gracias, Edgar. Chao, chao. Chao, chao. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Charlas con Juan. La próxima, dentro de 15 días, estaremos de nuevo con ustedes, con otro invitado especial, compartiendo sus experiencias sobre la seguridad física de los materiales radiactivos. Muchas gracias y buenas noches.